Era una joven alegre y soñadora, la engañaron, el padre de su hija la abandonó y la despreció. Humillada y dolida, se desquitó con su hija hasta dejarla sorda. Noemí era una joven muy alegre y soñadora que trabajaba en la presidencia de su pequeño pueblo natal. En ese entorno, todos se conocían y se ayudaban mutuamente, disfrutando de la vida de manera sana. También era muy platicadora, siempre estaba llena de energía y entusiasmo, contagiando a todos con su buen humor. Los domingos, toda su familia iba a escucharla cantar en el coro, donde deslumbraba con su preciosa voz. Aunque en su hogar no eran comunes las demostraciones de afecto, Noemí encontraba consuelo en las charlas con sus hermanas. Esas charlas la llenaban de felicidad y le daban la alegría de vivir y soñar con su vida de cuento que siempre había deseado. Noemí les decía a sus hermanas que algún día se casaría con un hombre muy apuesto y bondadoso, que vendría por ella y la llevaría a un lugar lejano y hermoso. Noemí esperaba ansiosa que ese día llegara. En sus ratos libres, imaginaba cómo sería su vida junto a ese hombre ideal, lleno de aventuras y momentos felices. Soñaba con construir una familia llena de amor y risas, tal como las historias que tanto disfrutaba leer. Tiempo después conoció a Carlos. Carlos era un ingeniero agrónomo enviado desde la capital para trabajar en el campo. La llegada del nuevo visitante emocionó a todas las chicas del pueblo, pero Noemí estaba segura de que él era para ella. Sentía que el destino lo había enviado a su vida. Cada vez que lo veía, su corazón se aceleraba, y ella ya soñaba con el día en el que él le declararía su amor. Ella se esmeraba en encontrar formas de coincidir con él, segura de que Carlos era el hombre con quien siempre había soñado. Después de varios meses de tratarlo, ella se enamoró perdidamente. Carlos le prometió que se casarían, que estaba profundamente enamorado de ella y que no había nadie más en el mundo que le interesara. Noemí sentía que sus sueños se estaban convirtiendo en realidad y no podía estar más feliz. Empezaron a planear su futuro, Carlos planeaba su vida juntos, como si fuera un cuento de amor eterno. Y claro que Noemí le creyó todas las promesas y palabras de amor que le decía. Porque así eran las historias que ella leía, se enamoraban, se casaban, tenían hijos y eran felices para siempre. Era el cuento de hadas que siempre había soñado. En su mente, ya podía ver a sus futuros hijos corriendo y jugando en el jardín. Cada noche, antes de dormir, imaginaba su vida junto a Carlos, sintiendo que por fin su sueño de encontrar el amor verdadero se había hecho realidad. Así, enamorada y feliz, quedó embarazada. Estaba tan emocionada de contarle la noticia a Carlos que no esperó a verlo esa tarde. Fue directo al campo donde trabajaba y le dio la buena nueva, pero la reacción de Carlos no fue la que ella esperaba. Estaba sorprendido y visiblemente asustado. Le dijo que en ese momento no podía atenderla, que tenía que ir a la ciudad y que al regresar hablarían con sus padres para planear la boda. Noemí quedó confundida y preocupada por su reacción inesperada. Aunque a Noemí le extrañó mucho la actitud de Carlos, pensó que tal vez era solo por la sorpresa y se quedó tranquila. Estaba emocionada y feliz, su sueño se estaba haciendo realidad y no podía creerlo. Sin embargo, los días pasaban y Carlos no aparecía. Ella comenzó a preocuparse cada vez más. Así que fue al campo donde trabajaba y ahí le informaron que había renunciado. Aguardó un par de semanas y al ver que no regresaba no esperó más, fue a la capital pensando que algo le había pasado. Estaba realmente preocupada, porque tampoco había tenido ninguna comunicación con ella. Al llegar a las oficinas vio cómo Carlos salía con una mujer y un niño, se quedó paralizada, eso no podía ser verdad, seguramente había una explicación. Carlos estaba casado y tenía hijos. Eso fue lo que le dijo el encargado de las oficinas. Fue un golpe impactante para Noemí. Pero su mente se negó a aceptar lo que había escuchado, y comenzó a tejer una historia ficticia para poder soportar el dolor. Se inventó que seguramente el hombre se había equivocado. Sí, por supuesto eso era, seguramente era su hermana y su sobrino. Para ella, esa era la única forma de sobrellevar la traición sin romperse por completo. Salió feliz y convencida de su historia, y de que Carlos regresaría en el momento en que conociera a su hijo. No podía imaginar que Carlos la hubiera engañado de esa manera.
Noemí se armó de valor y decidió seguir adelante con su embarazo, creyendo firmemente que todo se resolvería cuando Carlos viera a su hijo. Noemí estaba determinada a enfrentar su nueva realidad, que ella misma se había inventado. Decidió compartir la noticia con sus padres. Les aseguró que no tenían de qué preocuparse, que el padre de su hijo estaba de viaje por su trabajo y que una vez que naciera su bebé, estaría de vuelta y se casarían. En su negación, estaba segura de que así sería. Porque no podía creer que todas las promesas y palabras de amor que Carlos le había dicho todo ese tiempo fueran una mentira. Noemí mantenía viva la esperanza. Sus padres estaban enojados, dolidos y muy desilusionados, no entendían cómo había sido capaz de hacer semejante barbaridad y no estaban dispuestos a soportar las críticas y habladurías del pueblo. Ella era la mayor de sus hijas, ¿qué ejemplo les estaba dando a sus hermanas? Su hogar era considerado una casa decente, así que ya no podía vivir más ahí. Ella preguntó si le podían prestar una pequeña casita que tenían en un pueblo cercano. Sus padres accedieron y ella se instaló con la seguridad de que Carlos regresaría cuando su hijo naciera. Noemí comenzó a preparar el lugar, haciendo de esa pequeña casa un hogar acogedor. Cada día, esperaba con ansias la llegada de Carlos, convencida de que todo se resolvería. Mientras tanto, se enfocaba en su embarazo, cuidándose y soñando con el futuro. Noemí siguió trabajando en la presidencia, y a todos les decía que Carlos estaba en un viaje de trabajo. Ella realmente necesitaba creer eso. Además, necesitaba el dinero, ya que sus padres no la apoyaban económicamente. Tenía que juntarlo del parto y también quería comprar algunas cosas, para cuando su bebé naciera tuviera todo lo necesario, hasta que Carlos viniera y se quedara a vivir con ellos. Durante todo su embarazo, Noemí trabajó arduamente. Se levantaba temprano para realizar diversas tareas y asegurarse de que nada faltara en su pequeño hogar. Con cada día que pasaba, su esperanza en el regreso de Carlos seguía intacta. A pesar del cansancio, su amor por su futuro hijo le daba fuerzas. Ella seguía soñando con su cuento de amor. Todos los días, acariciaba su vientre, le cantaba y platicaba mucho con su bebé, le decía llena de ilusión: cuando nazcas, vamos a ir por tu papá y todos viviremos juntos y seremos muy felices. Finalmente, dio a luz a una hermosa niña y al verla su corazón se llenó de ternura. Era el fruto del gran amor que tenía por Carlos y de su sueño. Noemí decidió llamarla Carlota, en honor a su padre. Unos días después, tomó a la bebé en sus brazos y con mucha dulzura le dijo: mi amor, hoy vas a conocer a papá y por fin vendrá a vivir con nosotras. Ella estaba totalmente segura de que así sería. Y con toda la ilusión que había acumulado en esos meses, fue en busca de su amado. Iba muy nerviosa y emocionada. Pero las cosas no salieron como esperaba. Carlos, al verla, se enfureció mucho. La insultó, la corrió y le dijo que nunca lo volviera a buscar, que solo había sido una aventura. Que efectivamente estaba casado, tenía hijos, y jamás dejaría a su esposa por alguien como ella. Además, insinuó que no estaba seguro de que fuera su hija, cuestionando su fidelidad y diciendo que había sido muy fácil llevársela a la cama. Con crueles palabras, le dejó claro que jamás la había amado. El golpe fue devastador. Carlos había sido muy cruel. Noemí se quedó paralizada, con el corazón destrozado. Fue como si hubiera despertado en ese momento, y todas sus ilusiones y sueños se desvanecieron en un instante. Sintió como si algo se hubiera roto dentro de ella, y de repente todo cambió. Todo parecía irreal, no sentía el cuerpo, no soltaba a su hija por instinto, y solo caminó hasta la estación de autobuses. Salió de ahí sin saber qué hacer. El amor que sentía por Carlos desapareció de golpe, la ilusión de la casa se esfumó, y todo se veía gris a su alrededor. Las ganas de vivir se desvanecieron. En cuestión de segundos, Carlos había destrozado el sueño de toda su vida. Noemí se sentía perdida y sin rumbo, con un dolor desgarrador en su corazón. Definitivamente no era la misma. No supo cómo logró llegar a casa. Al entrar, simplemente dejó a Carlota en la cama y se acostó durante días. Cayó en una profunda depresión que no sabía cómo manejar. No lloraba, no pensaba, no sentía,
estaba completamente desorientada. La tristeza y la indiferencia la consumían, como si fuera otra persona la que estuviera ahí, no ella. Luego, rompía a llorar sin cesar, experimentando esos cambios emocionales tan intensos. Solo se levantaba cuando se cansaba de oír llorar a su hija. La alimentaba, le cambiaba el pañal y se volvía a acostar. Era como un robot, unas veces no sentía nada y solo actuaba por inercia. Otras veces se transformaba en la mujer más lastimada del mundo, y sentía un dolor indescriptible. Con su hija era totalmente indiferente, no sentía nada cuando la veía llorar. La casa estaba muy sucia, la niña olía mal y Noemí no se había bañado en días. Su depresión era muy grave, ella lo único que pensaba era que nada era real, que eso no le estaba pasando a ella. No estaba preparada para enfrentar esa realidad tan espantosa. Sumida en la desesperación, se aferraba a la negación para no colapsar. Cuando sus hermanos fueron a visitarla para conocer a la bebé, se encontraron con una situación que no podían creer. En lugar de ofrecer palabras de aliento, Noemí recibió críticas y regaños. Nadie le brindó comprensión o apoyo, la juzgaron como una mala madre e irresponsable. No mostraron empatía ni entendieron que estaba deprimida, solo la juzgaron. Noemí intentó explicarles cuál era su situación, que Carlos la había rechazado, que no la iba a apoyar, que no podía vivir sin él, que ella sentía que se moría, pero ellos no entendieron. Solo decían que pensara en su hija, que no era ni la primera ni la última mujer abandonada. Su mundo se había derrumbado por completo, pero ellos no lo vieron así, para ellos, solo era una mujer despechada y amargada. Al enterarse sus padres de su situación, al ver que ya no trabajaba y que Carlos la había abandonado, le pusieron un negocio en la sala de la casita. Así, podría atenderlo y estar al pendiente de Carlota al mismo tiempo. Noemí aceptó totalmente indiferente la propuesta porque necesitaba mantenerse y mantener a su hija. Pero solo lo hizo por supervivencia, no sentía ninguna emoción. El negocio era muy modesto, una pequeña tienda de abarrotes y productos básicos para el hogar. Noemí se esforzaba por atenderlo y lograba sonreír cuando llegaban los clientes. Los atendía con amabilidad, pero al entrar a su casa no podía quitarse esa tristeza, su depresión aún pesaba sobre ella como una losa. Apenas tenía energía para atender el negocio. De la depresión, Noemí pasó a la ira. Por el más mínimo llanto de su hija, descargaba su frustración contra Carlota, gritándole y culpándola por la partida de su padre. Le repetía una y otra vez que, si no hubiera nacido, ella estaría feliz junto a Carlos. Que por su culpa había perdido el amor de su vida. Que maldecía el día que había nacido, que ojalá y se muriera. Y ahora no solo le decía todo tipo de atrocidades, también la golpeaba y la arrojaba contra la pared sin importarle si la lastimaba. Carlota sangraba de la nariz o de los oídos, pero a Noemí no le importaba, la pequeña Carlota no entendía lo que su madre le decía, estaba muy chica, solo lloraba por la manera que gritaba y por el dolor cuando la golpeaba con tanta crueldad. Fueron años de maltratos y gritos, una espiral de dolor que Noemí desataba sobre su propia hija. La familia se alejó de Noemí porque cada vez que la visitaban, y le decían algo sobre su hija, ella se molestaba, les gritaba y los echaba de su casa. Aunque veían a la niña muy asustada y triste, no se imaginaban cómo la trataba su madre. Así, la pequeña Carlota fue creciendo sin ayuda, entre gritos y maltratos. Noemí no se daba cuenta de cuánto la lastimaba con su actitud, tampoco se había dado cuenta que Carlota no hablaba, que solo emitía sonidos guturales. Fue hasta que Carlota cumplió 7 años cuando Noemí decidió mandarla a la escuela, por insistencia de sus vecinos y para no tener que lidiar con ella todo el día. Carlota era la niña más feliz en la escuela, ahora jugaba y reía todo el día con sus amigos. Nunca había jugado con nadie desde que nació, ni salía a la calle o al parque. Noemí, sin preocuparse, la tenía totalmente aislada. Ahí fue donde la maestra se dio cuenta de que Carlota no oía bien y tampoco hablaba claramente, solo emitía sonidos poco entendibles. La maestra mandó llamar a Noemí, molesta le dijo que cómo era posible que no la hubiera llevado al doctor, que Carlota necesitaba ser checada por un especialista, que lo hiciera lo más pronto posible. Pasaron muchos meses y, por fin, Noemí llevó a Carlota al médico, solo para que dejaran de molestarla.
La maestra le había dicho que, si pasaba más tiempo, la reportaría al DIF, una institución enfocada en el bienestar de los niños. El doctor, al ver el estado de la niña, se preocupó mucho y le hizo varias preguntas a Noemí, preguntas que la llenaron de culpa y dolor. Al hacer el historial médico, se dio cuenta de que la sordera de Carlota no había sido de nacimiento. Así que le preguntó a Noemí si Carlota había sufrido golpes fuertes en la cabeza, al grado de provocarle vómitos, si alguna vez le había sangrado la nariz o los oídos, si había salido líquido transparente de sus oídos, o si había perdido el conocimiento por algún golpe. Noemí se quedó paralizada al escuchar todo eso. Por su mente pasaron todas las imágenes de cómo había maltratado por años a su pequeña. No lo podía creer. En ese momento, se dio cuenta de todo el daño que le había hecho a su hija y que no había percibido. Todo por el odio y rencor que había guardado en su corazón. Parecía que despertaba de golpe de una pesadilla irreal, igual que cuando Carlos le dijo que no quería volver a verla. Ahora el golpe fue más devastador. Comprendió que su pequeña había sufrido todas esas lesiones de sus manos, y más de lo que cualquiera podía imaginar. Solo la abrazaba y lloraba, no podía creer que ella hubiera hecho semejante atrocidad. Sintió que algo cambiaba dentro de ella. Todo el coraje que sentía hacia Carlota, como un milagro de Dios, se convirtió en un gran amor hacia su hija. Un amor tan grande que, a partir de ese día, su hija se convirtió en lo más importante, esa pequeñita no tenía la culpa de nada. Noemí prometió cambiar. Decidió que, a partir de ese día, cuidaría y protegería a Carlota con todas sus fuerzas. Se armó de valor para enfrentar su propia culpa y, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón, diciéndole que había estado ciega y no veía lo que hacía. La pequeña Carlota la abrazó y, por supuesto, la perdonó, lo único que ella quería era que su mamá la quisiera. Y Dios le hacía el milagro. Y Noemí cambió. Ella no tenía los medios para llevarla a un especialista, pero con toda la paciencia y el amor del mundo, le enseñó a Carlota a leer los labios y también le enseñó a hablar porque nadie le entendía. Ella, con mucho cariño, le decía, tienes que tratar de hablar para que la gente te entienda. Día tras día, se sentaban juntas practicando palabras y frases, fortaleciendo el vínculo entre madre e hija. Poco a poco, Carlota comenzó a hacer progresos, y Noemí se llenaba de orgullo y esperanza. Carlota aprendió a hablar, lo hacía con un sonido gutural poco entendible, pero toda la gente del pueblo la entendía y la quería mucho. A partir de que todo cambió en su vida, Carlota iba de arriba para abajo, saludando, sonriendo y platicando con todo el mundo. Era muy alegre y siempre atendía a todos en el negocio de su madre con una sonrisa. Además, los domingos iba al centro del pueblo y llevaba pan para vender. Estaba tan contenta por el cambio de su madre que hacía todo lo posible por ayudar con los gastos de la casa. Su dedicación y alegría eran evidentes mientras trabajaba. Los domingos se convirtieron en días especiales, llenos de amor y esperanza. También cuando llegaba la feria al pueblo, juntas montaban un puesto para vender velas y aromatizantes. Noemí ahora se preocupaba por mejorar su situación económica y poder darle a Carlota todo lo que le había negado por haber estado cegada por un amor no correspondido. Su esfuerzo y dedicación eran una muestra de su deseo de compensar el pasado y construir un futuro mejor para ambas. Todos los días Noemí iba a la iglesia a dar gracias a Dios por hacerle ver su error. Así, Noemí y Carlota comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, marcado por el arrepentimiento, el perdón y la sanación. Juntas, enfrentan día a día cada desafío y celebran cada logro, sabiendo que el amor y la fuerza de su vínculo son más fuertes que cualquier adversidad. Carlota ayuda mucho a su madre en el negocio. Creció rodeada de amor por parte de toda su familia. Con su característica sonrisa y su manera de hablar, siempre ofrece los postres caseros y el pan recién horneado que prepara junto a su madre para vender en el negocio. Noemí termina su historia diciendo que no hay un día en que no se arrepienta de todo lo que le hizo a su pequeña, pero que cada día le pide perdón y trata de compensarla llenándola de amor. Reflexión. El arrepentimiento y el perdón juntos hacen milagros. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todas. Si te gustó,
Por favor deja un me gusta y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya. Muchas gracias por tu apoyo, y nos vemos en un próximo video.